El objetivo del video de hoy es analizar la comunicación escrita, oral, visual y gestual con el propósito de contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres a través de la implementación de una comunicación incluyente y no sexista. El lenguaje tradicional está conformado por una serie de elementos que han generado o propiciado violencia y discriminación. Estos son el sexismo, machismo, patriarcado y androcentrismo. De acuerdo con la UNICEF, define el sexismo como una actitud o acción que subvalora, excluye, subrepresenta y estereotipa a las personas por su sexo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a favorecer a un sexo en detrimento del otro. El sexismo puede incluir diferentes creencias y actitudes, como por ejemplo, la creencia de que un sexo es superior o inferior al otro, la actitud de misoginia o misandría, la actitud de imponer una noción de masculinidad a las mujeres, el menosprecio o la ocultación de las mujeres, la burla o descalificación hacia la apariencia o conducta de mujeres y hombres, y referencias que aluden despectivamente a la sexualidad de cualquiera de los sexos. Existen tres tipos de sexismo: lingüístico, social y léxico. Vamos a analizar cada uno de ellos. Aparecerá en tu pantalla una serie de oraciones. Vamos a analizar si es que contienen o no algún tipo de sexismo. En esta oración podemos identificar la emisión de un mensaje que, debido a su forma y no a su fondo, es discriminatorio por razón de sexo. Es decir, estamos frente a un sexismo lingüístico. ¿Cómo podemos identificar este sexismo lingüístico? Como tal, la oración no está generando algún tipo de discriminación o de violencia a las mujeres. Sin embargo, está haciendo uso de artículos y de adjetivos posesivos que están detonando este tipo de discriminación. Por ejemplo, a la inauguración podrán acudir los concejales. Al utilizar el artículo los, estamos hablando exclusivamente de hombres. En este caso se está dando la invisibilización de las mujeres. Y estamos haciendo uso de adjetivos posesivos cuando decimos que van a ir acompañados de sus mujeres. En ese momento estamos declarando que las mujeres son posesión de los concejales. Además que estamos obviando la existencia de únicamente hombres concejales heterosexuales. A ver, yo lo cargo. En esta expresión podemos identificar el sexismo social, donde la discriminación radica en el fondo, nunca en la forma. Es decir, que las palabras son correctas, la oración no violenta, lo que está violentando es la tonalidad y el contexto que le doy. Ya que si yo llego con una persona que está cargando algún objeto y le digo, a ver, yo lo cargo, quiere decir que estoy identificando que esta persona no es capaz de llevar a cabo dicha actividad. ¿Cuál sería la forma correcta de ofrecerme ayuda sin violentar la privacidad o el espacio de las personas? El sexismo léxico es la utilización de ciertas palabras aisladas con carácter discriminatorio. Este campo puede dividirse a su vez en 12 aspectos. Tratamientos de cortesía. Primero, las mujeres. Señora, señorita. A las mujeres no se les pega ni con el pétalo de una rosa. Estas 4 expresiones forman parte de aquella tradición de la caballerosidad, donde le damos la oportunidad de brindarles espacio y oportunidad primero a las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. Podría parecer un comportamiento agradable o de cortesía hacia ellas. Sin embargo, si analizamos el trasfondo, podemos darnos cuenta que se trata de un tipo de discriminación, ya que el trasfondo de este pensamiento es pensar que somos el sexo débil, el sexo que no puede, y por eso requerimos ayuda. No existe ningún problema en ofrecerle cortesía a la persona siempre y cuando lo hagamos bajo el principio de que son personas, no por su sexo.
La oración que acabas de leer tiene que ver con el sexismo léxico tipo 2. Pares incorrectos. Las viejas son tan capaces como los hombres para ocupar cargos públicos importantes. Estamos visibilizando mujeres y hombres, sin embargo, la expresión que estamos utilizando para cada uno de ellos es totalmente contrastado, que quiere decir que para referirnos a las mujeres utilizamos un par incorrecto, las viejas. Históricamente, hacer alusión a este tipo de expresión es despectivo, mientras que a los hombres les estamos llamando hombres. ¿De qué manera no sería una oración sexista si utilizáramos el mismo par? Por ejemplo, las viejas son tan capaces como los viejos para ocupar cargos públicos importantes. O bien, las mujeres son tan capaces como los hombres para ocupar cargos públicos importantes. Dime en qué piensas cuando escuchas las siguientes palabras: zorra, mujer pública, secretaria, zorro, hombre público, secretario. Si en lo que pensaste varió de acuerdo al sexo de cada una de las palabras, entonces nos enfrentamos ante el sexismo léxico duales aparentes, donde la palabra es exactamente la misma, pero el significado imaginario que le damos es totalmente opuesto. Bienvenidos a la conferencia. Feliz Día del Niño. Hombres en la ciencia. Con estas 3 oraciones nos encontramos frente al sexismo léxico no mencionar a las mujeres, donde a través del uso del genérico masculino estoy invisibilizando a las mujeres, que quiere decir que lo que no se nombra no existe. Si yo no nombro a todas las partes, estoy discriminando. Quinta manifestación del sexismo léxico: nombres y apellidos. Familia Estrada. Imaginémonos que estás recibiendo una invitación hacia una boda y únicamente en el título de la invitación dice Familia Estrada. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que estamos invisibilizando la existencia del apellido materno. La forma inclusiva sería Familia Estrada Contreras. Cintia de Torres. Quizás ya no es utilizado tanto en la actualidad, sin embargo, algunas personas aún continúan con esta creencia que en el momento en el que tú te casas, formas parte de la propiedad de la otra persona. Por lo tanto, tu nombre será Cintia de el apellido de tu esposo. Cintia de Torres. Licenciado Santiago y Sarita. ¿Qué está sucediendo aquí? Que comúnmente en las oficinas, tanto privadas como públicas, nombramos a las mujeres en diminutivo y a los hombres les respetamos el nombre completo y el cargo. Aquí nos damos cuenta de una superioridad léxica. Hombría, caballerosidad, semen. ¿Existen conceptos o palabras que definan lo mismo que acabamos de leer hacia las mujeres? ¿Existe la palabra mujembría, damallerosidad? ¿Cómo se le llama al líquido que secretan las mujeres cuando están excitadas? Cuando no existe una palabra o un término para nombrar lo mismo hacia mujeres que hacia hombres, nos enfrentamos ante un vacío léxico. Lo que acabas de leer tiene que ver con chistes y refranes tradicionales en nuestra cultura mexicana. Quizás te den risa o quizás no. Lo que sucede aquí es el trasfondo de cada uno de ellos, donde desvaloran a las mujeres porque tienen que estar en su casa embarazadas, o donde insultan la inteligencia de un hombre, o dicen que los hombres no encuentran el punto G de las mujeres o que no son capaces de llevarlas al orgasmo, delegando la responsabilidad únicamente a ellos. O bien, donde mencionamos que estereotípicamente el labor doméstico pertenece a las mujeres.
Los insultos que acabas de leer tienen que ver con una expresión despectiva y violenta que desvirtúa o desvalora todo aquello que corresponde a lo femenino o a lo estereotípicamente femenino y masculino. Finalmente, los últimos tres tipos de discriminación léxica son los cargos, palabras androcéntricas y oficios o profesiones. ¿Cómo vamos a identificar este sexismo léxico? A través del uso o del genérico masculino. Arquitecto aunque sea una mujer, ingeniero aunque sea mujer, médico aunque sea mujer. O bien dudar, ¿cómo crees que consiguió ese puesto? Ya sabía que esas saliditas o esas comidas no fueron en vano. Las palabras androcéntricas son aquel genérico masculino. Lo mismo sucede con los oficios y profesiones. ¿Cómo utilizamos el lenguaje? Lo utilizamos para distinguir entre lo masculino y femenino. Cuando unimos el género y la gramática, podemos identificar que hacemos uso de él para expresar una ideología que devalúa y desprestigia lo femenino, contrasta lo masculino de lo femenino y, por supuesto, excluye a las mujeres. Un ejemplo serían aquellas expresiones como corres como niña, lanzas como niña, peleas como niña, no llores, llorar es de niñas o llorar no es de hombres. Todas estas características y expresiones están uniendo al género con la gramática. Recordemos que el lenguaje no discrimina ni violenta por sí solo. La forma en la que lo usamos es lo que genera este tipo de violencia. Como lo observamos en los ejemplos anteriores, una de las características que predomina en este uso del lenguaje tradicional es la existencia del androcentrismo, que quiere decir que es la falsa idea de creer que todo gira alrededor de los hombres. Andro, hombre, centrismo, centro. Entonces lo vamos a ver en la manifestación de la organización de las estructuras económicas, socioculturales, políticas y por supuesto en el lenguaje, donde a partir de la imagen del hombre vamos a generar un concepto y una forma de expresarnos. Como bien hacer este genérico masculino, donde únicamente nombramos a ellos y donde el protagonismo de la historia y el desarrollo desde una perspectiva masculina. Esto nos conlleva la invisibilización de las mujeres, de sus experiencias y de sus aportaciones. Vamos a jugar un poco. A continuación en tu pantalla se te mostrarán dos tipos de oraciones. Elige cuál crees que sea la correcta. ¿Elegiste el hombre descubrió el fuego? Por supuesto que la expresión inclusiva es la humanidad descubrió el fuego. Recordemos abandonar cualquier expresión androcéntrica. Claro, la expresión correcta es la ciudadanía, ya que incluye a mujeres y a hombres sin necesidad de nombrar a cada uno de los sexos. ¿La niñez mexicana? Así es, esta es la respuesta correcta. Quizás se escuche un poco rara porque no estamos acostumbradas y acostumbrados a utilizar todo nuestro lenguaje, pero niñez forma parte de nuestro diccionario y además es una forma incluyente, por eso es muy importante que lo utilicemos. El desempleo juvenil es la forma correcta de la expresión inclusiva, ya que nombra a la juventud sin necesidad de hacer un desglose entre mujeres y hombres. La huelga de los estudiantes. Esta expresión es no inclusiva, ya que está haciendo uso del artículo los. Nuevamente está generalizando en forma masculina. La forma correcta es la huelga estudiantil.
El profesorado es la forma correcta de expresión inclusiva. Quizás podría parecer que profesorado está en masculino, sin embargo, cuando hacemos uso del artículo el, acompañado de profesorado, estamos haciendo uso del lenguaje incluyente, donde no estamos mencionando ni a mujeres ni a hombres. El uso no sexista del lenguaje consiste en hacer uso de artículos. Las y los trabajadores deben permanecer en su sitio de trabajo. Los y las usuarias morosas recibirán una sanción. Las y los estudiantes deben permanecer en su sitio de trabajo. Las y los adolescentes deben pagar cuanto antes. Es muy importante que no abusemos del uso no sexista del lenguaje, ya que si lo usamos constantemente en una oración o en un texto puede dificultar la comprensión y la lectura del mismo, por lo que les recomendamos hacer uso del lenguaje no sexista con el uso de artículos y hacer uso del lenguaje incluyente de los sustantivos colectivos como los ejemplos que vimos hace un momento. Hacer uso de diagonales y paréntesis nos puede ayudar para la economía del lenguaje escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer uso del lenguaje incluyente a través del uso de diagonal o paréntesis para nombrar a mujeres y a hombres. Por ejemplo, interesada, paréntesis o, usuaria, diagonal o. Para el uso de plurales se puede utilizar de la misma forma, trabajadoras, diagonal ES, servidores, diagonal AS. En ocasiones utilizamos el signo arroba para evitar el uso de diagonales y paréntesis. Sin embargo, es muy importante tener en mente que la arroba no es un signo lingüístico para designar a ambos géneros. Por ello, su uso es incorrecto cuando se utiliza de esta manera, ya que fonéticamente no tiene pronunciación. Para evitarla, se recomienda emplear sustantivos tanto femeninos como masculinos, como por ejemplo funcionarias y funcionarios, maestras, maestros, o bien apoyarnos de las diagonales y paréntesis. Recordemos que la discriminación o exclusión a través del lenguaje no es nada más a través del lenguaje oral, también es a través del lenguaje gestual, por lo que es muy importante eliminar cualquier uso o abuso de la imitación de tonos afeminados con el fin de ridiculizar y estigmatizar a las mujeres y a las personas homosexuales o de la comunidad LGBT. La práctica masculina de evitar el contacto visual con las mujeres que integran un grupo mixto, restando importancia a su participación. ¿Por qué es importante hablar de lenguaje incluyente y no sexista? El 14 de septiembre del 2017 fue publicado en Gaceta del Gobierno el Programa de Cultura Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de México. En este programa de cultura institucional nos mencionan en la Estrategia 1 institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en el Gobierno del Estado de México. Específicamente en el punto 1.6 nos menciona fomentar que las campañas de difusión, comunicación, información y publicaciones emitidas por el Gobierno del Estado utilicen un lenguaje incluyente y de respeto, así como excluir contenidos con estereotipos que propicien la violencia contra las mujeres. Recordemos que todos estos temas tienen una función vital y principal: eliminar y prevenir cualquier tipo de violencia hacia mujeres y a hombres. Sabemos que hablar de comunicación incluyente no es un tema nuevo, sin embargo es un tema que requiere mucha práctica, por lo que te dejo algunos referentes de los que te puedes apoyar. Guía para el uso no sexista del lenguaje, emitido por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. Manual de comunicación no sexista, emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres. Manual de lenguaje ciudadano, emitido por la Secretaría de la Función Pública. Manual para el uso no sexista del lenguaje, por CONAVIM. Recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje, por UNESCO. 10 recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje, de CONAPRED. Asimismo, te dejo aquí abajito nuestro correo electrónico. A través de este correo electrónico podrás hacernos llevar cualquier documento oficial o cualquier texto que te gustaría incluir en lenguaje incluyente y no sexista. Hemos llegado al fin del video.
Espero que esta nueva dinámica haya sido de su agrado. La intención de hacerlo de esta forma distinta es para hacerlo un poco más visual y un poco más dinámico. Muchas gracias.